Actualmente, la dosis de suministro de anestesia general se aplica por igual a cada paciente. La dosis usando anestesia inhalada se hace mediante el ajuste del vaporizador de acuerdo a la experiencia del anestesiólogo, mientras que con la intravenosa adicionalmente se hacen cálculos matemáticos. El suministro de anestesia intravenosa se basa en modelos estadísticos de poblaciones específicas. Estos modelos farmacocinéticos deben ser aplicados en pacientes con características similares a los sujetos en los cuales fueron desarrollados, es decir, generalmente sujetos jóvenes, saludables y no obesos. Pero la mayoría de pacientes no hacen parte de esta población. El riesgo de las sobredosificaciones, hipotensión arterial, náusea y vómito, mayor dolor y tendencia a la depresión respiratoria postoperatoria, y el riesgo de la subdosificación, despertar y dolor intraoperatorio. Aumento de la frecuencia cardíaca y presión arterial. Como anestesiólogos sabemos que ajustar frecuentemente la dosis de acuerdo a la respuesta del metabolismo del paciente permite alcanzar niveles óptimos para mayor seguridad del paciente. Después de investigar las principales limitaciones que un anestesiólogo tiene a la hora de suministrar la anestesia intravenosa, se desarrollaron los sistemas en asa cerrada, los cuales permiten controlar, de forma precisa y personalizada, la anestesia intravenosa, de acuerdo al requerimiento de cada paciente, e incluyendo los modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos de hipnóticos y opioides. Basado en estos modelos, se calcula la dosis inicial y se envía la orden a la bomba perfusora. Rápidamente, el sistema analiza la profundidad anestésica del paciente y recalcula las nuevas dosis, obteniendo un menor tiempo para la respuesta y mayor estabilidad en el paciente. De esta manera logramos: primero, optimización de la dosificación con mejores niveles de seguridad y consistencia en el consumo de fármacos. Segundo, facilidad y rapidez del anestesiólogo para implementar las técnicas de anestesia intravenosa. Tercero, estandarización de variables objetivas, mayor consistencia en la práctica anestesiológica y mejores desenlaces clínicos. Los algoritmos de control inteligente permiten mantener de forma continua el estado óptimo anestésico en un ambiente multivariable, complejo y con alta presión por los resultados. Tomar decisiones objetivas es un reto. Los sistemas inteligentes para administrar anestesia intravenosa permiten a los anestesiólogos tomar mejores decisiones y con mayor rapidez. La anestesia en asa cerrada es anestesia de precisión y personalizada. BioIn, soluciones en tecnología médica. Smart Diva. El asa cerrada va a facilitar el uso de anestesia total intravenosa porque es muy simple. ¿Sí? Solamente tú vas a meter los datos del paciente como peso, sexo y edad, y ya el programa computacional se va a encargar de administrar una anestesia de acuerdo al comportamiento hemodinámico y la profundidad anestésica del paciente. En ningún momento los algoritmos van a reemplazar al anestesiólogo. Él va a ser parte fundamental del proceso anestésico, y el sistema como tal lo que va a mejorar es la calidad, porque el software como tal, con el programa computacional, va a estar chequeando cada 10 segundos, algo que no puede hacer el anestesiólogo por sus múltiples ocupaciones en el quirófano, y de esa manera pues va a mejorar la calidad del acto anestésico. Bueno, hace más o menos 5 minutos salimos del quirófano y queremos evaluar a la paciente en la unidad de cuidados postoperatorios. Jessica, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Cómo te fue con la anestesia? ¿Te sientes bien? ¿Tienes sensación de náusea, de ganas de vomitar? Para nada. De 1 a 10, ¿en cuánto darías tu puntaje en esta anestesia? 10 sería muy excelente y 1 sería que te fue demasiado mal. Si nosotros estamos suministrando una dosis sin conocer exactamente cuál debe ser ella, pues podemos correr el riesgo de que el paciente pueda estar o un tanto despierto, lo que se llama el awareness, el despertar intraoperatorio, o puede estar excesivamente dosificado y pueda presentar hipotensión arterial, por ejemplo, o una profundidad hipnótica mayor de la que requiere el paciente. El sistema de asa cerrada es un sistema que nos facilita la dosificación más exacta del medicamento hacia el paciente. Nos debemos sentir afortunados por los grandes avances en la anestesiología. Los sistemas en asa cerrada nos permiten personalizar la dosificación y mejorar las respuestas clínicas.